Acércate, hijo mío, y te contaré la historia de los Asur y los Asrael. Los que quedaron en Ulthuan después de la secesión, conocidos como Asur o Altos Elfos, tienen la creencia de que la verdadera belleza y gracia en el combate solo se puede encontrar en Ulthuan. Cada movimiento que realizan es elegante y controlado. Tienen mentes sutiles e inteligentes, un intelecto rápido y una profundidad de entendimiento que les hace parecer raros frente a otras razas. Se dice que sus mentes son sus armas más afiladas, pero tienen otras para las que precisan una vida entera para saber usarlas adecuadamente. Esto, sumado a los años de dedicación por su longevidad, puede suponer un problema, ya que el interés se convierte rápidamente en obsesión, lo que les puede hacer entregar su alma a un dios oscuro. Por eso, los Asur mantienen una rígida sociedad basada en convenciones, precedentes, rituales y ceremonias. Y comportarse fuera de la tradición se considera una auténtica vergüenza que, si es demostrada ante la corte del Fénix, puede acabar con el poder de una familia. En el campo de batalla, la rapidez mental y física los convierte en enemigos letales, ya que pueden leer los movimientos del oponente con el más mínimo cambio de postura para atacar a la zona vulnerable. No existe arma o disciplina de combate que un elfo no pueda dominar, e incluso sin entrenamiento, sus habilidades son formidables. Por eso, cualquier soldado elfo es la gracia personificada, superando incluso a héroes de otras razas. Los elfos ya eran orgullosos y arrogantes antes de la llegada del caos, pero tras la secesión se acentuó en los Asur, por lo que revelan gran indiferencia por el destino de las razas que consideran inferiores. Con el paso de los siglos, se han autoconvencido de que el mundo solo sobrevivirá si los hijos de Ulthuan se sacrifican por su protección frente a los poderes caóticos. Solo un puñado de elfos ven a las razas menores como algo digno de protección, considerándolas como mucho un muro de defensa antes de llegar a Ulthuan. Incluso en temas militares, los Asur no se comprometerán a menos que exista un beneficio sustancial para ellos. Si acaban en batalla, será para asegurar el equilibrio del orden que ellos quieren mantener. A veces, por simples actos irreflexivos, pieles verde, humanos y enanos pueden socavar ese equilibrio. Para los Asur, si el ignorante debe ser eliminado para alcanzar al realmente malvado, que así sea. Para que su debilitada facción sobreviva, están obligados a reunir ejércitos con gran habilidad para poder hacer frente a sus enemigos. Por eso, los Asur aprenden el arte de la guerra desde su más tierna edad, haciéndose expertos en el manejo de la espada, el arco o la lanza. Es este el motivo por el que los Asur agrupan ejércitos mucho mayores de lo que su diezmada población podría sugerir, en los que la milicia ciudadana compone el núcleo de los mismos. Aunque son todos guerreros eficaces, cabe destacar a los yelmos plateados, duros caballeros, los sombríos, cuya sed de venganza motiva su belicismo, los leones blancos de Cracia, cuyo valor principal es la justicia y están consagrados a la protección del rey Fénix, y los generales, que a diferencia de otras facciones, se afanan en proteger las vidas de sus guerreros, ya que la población de Ulthuan disminuye con cada campaña, y cada pérdida les resulta difícil de superar. Si hay algo crucial para un Asur, es la estética, lo cual es llevado no solo al combate, sino a las armas y armaduras también. Estas son elegantes y de gran factura. Normalmente son herencias ancestrales que van pasando de padre a hijo. Las armaduras tienen la característica de estar cuidadosamente labradas y lucen pequeñas escamas metálicas que, sin restar resistencia, las convierte en más flexibles y ligeras, ideales para los movimientos de los elfos. Aunque el resto de razas los ven como cualquier otro pueblo que busca riqueza y poder, están sobradamente equivocados. Hay tesoros más allá de la imaginación de un avaro en las bóvedas de la casa más humilde de Ulthuan, y las armerías contienen 10 veces más armas encantadas que elfos hay para portarlas. Sin embargo, los altos elfos saben que el comercio es algo que hasta las razas más primitivas entienden y dan la bienvenida, por lo que la usan para recabar información y situar espías. Ulthuan está lleno de monolitos mágicos, a los que los Asur vinculan sus almas para escapar de Slanesh cuando mueren. Su espíritu formará parte de la resistencia mágica de Ulthuan contra las fuerzas del caos hasta el fin de los tiempos.
o que el monolito se ha destruido, por eso los Asur los protegen y lloran amargamente su pérdida o destrucción. Los Azrai, o elfos del bosque, son radicalmente opuestos. Su origen se remonta a la secesión. Hace más de 5.000 años, tras la marcha al oeste de Malekith y provocar la Guerra de la Barba, cuando vio a los Asur vulnerables, atacó Ulthuan, lo que obligó al rey Fénix a llamar a los elfos de las colonias del entonces salvaje Viejo Mundo. Pero algunos se negaron y abandonaron las ciudades para adentrarse en Azel Loren, el bosque más antiguo del continente. Allí se sintieron seguros y formarían el hogar de los elfos silvanos. De apariencia prácticamente idéntica a cualquier elfo, con las mismas aptitudes, elegancia, destreza, pero con un punto más de habilidad, ya que Asur y Druki viven en ciudades y los Azrai en un entorno que los desafía a diario. Dieron la espalda a Ulthuan y desarrollaron una nueva sociedad basada en parte en antiguas creencias élficas. Privados de riqueza y recursos, pero sin restricciones de eruditos o tradiciones, su magia y su arte evolucionaron de forma completamente diferente, mucho más humildes, sencillos, pero duros. El discurso de un elfo silvano es particularmente incomprensible para un extraño. Esto se debe a que suele haber dos posibles interpretaciones del significado de la lengua élfica. Una promesa de ayuda puede sonar tan inquietante como una amenaza, y una sentencia de muerte parecer una oferta de clemencia. Hasta que son respaldadas con acciones, las palabras de un Azrai solo son profecías vacías sobre posibles resultados. Son seres furtivos y reservados. Tienen una gran simbiosis con el bosque. Han adquirido una astucia instintiva y una desconfianza y recelo a los intrusos y lo no natural. Son guardianes del bosque y no mostrarán piedad por nada o nadie que lo perjudique. Les interesa bien poco lo que ocurra fuera de sus lindes, por lo que solo en contadas ocasiones libran batallas fuera de ellas y solo para contrarrestar un peligro futuro. No son ni buenos ni malos. Hace tiempo que dejaron de regirse por esos conceptos. Se autodenominan los únicos elfos verdaderos y abrazan ambas facetas de su naturaleza. Al desembarazarse de ritos y tradiciones, son capaces de pensamientos y acciones más extremos, y son servidores tanto de la oscuridad como de la luz. Creen ser los verdaderos protectores del mundo, y opinan que solo la arrogancia impulsa a los Asur a intentarlo, mientras que a los Druki los ven más como niños salvajes e impetuosos, que arremeten contra un mundo que los ha ofendido amargamente. Azel Loren es un bosque con vida propia. En él habitan espíritus y entidades que se manifestarán para defenderlo. Pero en invierno, el metabolismo del bosque se ralentiza, y estas fuerzas tienen más dificultad para estar activas. Por eso, aunque al principio los contemplaban con precaución, el bosque pronto vio en los pequeños grupos de elfos que se asentaban en el interior unos magníficos aliados, sobre todo para las épocas en las que su fuerza cae por las temperaturas, y los acogió como criaturas propias. Poco a poco, estos grupos o estirpes fueron entablando relaciones entre sí y a reunirse regularmente en el claro más oculto, rodeado de robles excepcionalmente altos y ancianos. Esta arboleda se acabaría convirtiendo en el centro religioso y político de los Azrai. Se concertaron matrimonios entre estirpes y se crearon nuevos vínculos. Cada vez, leer y escribir carecía más de sentido, y todo el conocimiento y historia se transmitía a la comunidad por cánticos, leyendas y bailes, que pasaron a ser las artes más importantes para poder recordar su pasado y adorar a sus dioses. Los principales, Urnaus el cazador, que se manifiesta en las bestias y el indómito salvajismo de la naturaleza, o Isha, madre tierra, que se deja ver en la vegetación o manantiales, dioses que habían caído en el olvido para las urbanas vidas del resto de los elfos. Empezaron a invocarlos en lugares donde la magia del bosque fluye cerca de la superficie. Estos lugares eran fácilmente reconocibles por la belleza y edad de sus árboles. Allí, erigieron piedras para canalizar la magia y rendir culto, creando los primeros templos, donde realizan rituales durante el equinoccio que parecen despertar algo en el bosque. Más allá de estos dos tipos de dioses, no hacen distinción, abrazando con la misma facilidad el furor de Cain como la compasión de Liliath. Cuando mueren, su espíritu es reclamado por el bosque, de manera que pueda reencarnarse en algún ser que lo habite, formar parte del ejército de dríades o árboles
o quedar vagando por los caminos, previniendo de peligros a quien tenga el suficiente poder mágico como para verlos.